Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa Manuel Barrau, en la Comarca TV, desde el restaurante en Peltre. Y hoy os he traído un plato ya un poco de temporada, ¿no? Son fresas, aunque va a ser un poco la guarnición, más bien, aunque lo queramos hablar, vamos a hablar un poquito sobre ellas. Y va a ser muy curioso porque lo vamos a hacer con foie, ¿vale? Vamos a hacer un taco de foie marcado a la plancha, con unos torreznos de piña y unas fresas que vamos a saltear a las 4 especias, ¿vale? En este caso vamos a poner pimienta negra en grano, unos clavos, canela y un poco de nuez moscada. Esto es maicena, que lo utilizaremos para hacer los crujientes de piña, lo que serían los torreznos. Y esto es un poco de sal rosa del Himalaya. La única diferencia o particularidad es que es rosa, no sabe a sal, no tiene ninguna diferencia, ¿vale? Solamente un poco pues por color. Y os voy a explicar, ¿vale? Vamos a empezar. Las fresas las he lavado, les he pasado un agua. Siempre se pasa el agua antes de quitarles o cortarlas, porque si no pierden sabor. Es uno de los pequeños cuidados que tenemos que tener. Entonces simplemente quitaremos la parte verde y lo que vamos a hacer es cortarla de tanto a mitades, enteras, como en cuartos. Para este caso, para que luego nos valga para decorar el plato un poquito mejor. Entonces esa parte la desecharemos y vamos a dejar, pues por ejemplo, estas dos enteras. Vamos a hacer dos a mitades y estas en cuartos. Seguramente nos sobrará fresa, he puesto de más. Pero vamos, veréis que tampoco va a sobrar tanta. ¿Cómo vamos a saltear esta fresa? Muy sencillo, ¿vale? Vamos a poner un poco de aceite de oliva en una sartén y dejaremos que se atempere un poquito ese aceite. Entonces, en este aceite vamos a infusionar clavos, únicamente 2, tiene mucha potencia, tiene mucho sabor, entonces no es bueno pasarse. Unas bolitas de pimienta, un trocito de canela y un poquito de nuez moscada. Esto lo vamos a poner a fuego suave y lo dejaremos alrededor de 1 minuto, simplemente para que coja un poquito el sabor el aceite, ¿no? Y luego nos lo transmita la fresa con facilidad. Entonces, fijaros, a fuego suave, simplemente que coja los aromas el aceite de todas las especias. Mientras tanto voy a ir calentando ya el aceite donde vamos a freír los torreznos de piña para que lo tengamos caliente cuando lo necesitemos. Y aquí vamos a marcar el foie. Al foie no le voy a añadir ninguna grasa. Lo podríamos añadir grasa, pero tendría que ser, cuando digo grasa me refiero a aceite, tendría que ser un aceite que tenga poca temperatura, un aceite de girasol. En este caso el aceite de oliva, al alcanzar más temperatura, nos quemaría el foie por fuera muy rápidamente. Entonces es conveniente o poner aceite de girasol o no ponerle nada de aceite. El foie simplemente lo vamos a sazonar un poquito por los dos lados y lo marcaremos por las dos caras un pelín, tampoco en exceso, y lo acabaremos en el horno para que se nos quede por dentro cremoso, que no se nos cocine en exceso. Y esto lo haremos cuando esté la sartén bien caliente. Mientras tanto, lo que voy a hacer es llevarme estas fresas y las vamos a echar ahí en esa sartén hasta que se nos ablanden. Hay que cocinarlas no demasiado, simplemente hasta que veamos que la textura se vuelve como más blandita, visualmente se ve con facilidad, no hace falta ni siquiera tocarlas. Lo enseñaré en la cámara para que lo veáis más claramente. Incluso nos van a soltar un color rojo luego en el aceite, unas motitas que para decorar viene muy bien también. Es un aceite muy aromático, entonces viene muy bien. El por qué con especias, pues coincide que la fresa, pues se han hecho unos estudios, se ha analizado, ¿no? Y tiene muchos sabores que tienen que ver con el clavo. Recuerdan, es uno de los alimentos que más sabor tiene el clavo, al igual que la Coca-Cola y el atún, que es curioso. Y coincide que con la piña también comparten muchos aromas. Incluso hay una variedad de fresa, que es la Fragaria nana, que se llama así por el aroma a piña que tiene, ¿no? Que es curioso el nombre, lo de las fresas o fresales que conocemos, se llaman Fragarias, el nombre en latín, y es por el olor, ¿no? Por el aroma. La verdad que tiene un aroma muy bueno la planta. Y fijaros lo que vamos a hacer. Vamos a quitar la parte del tallo central de la piña y sobre esta parte, con ayuda de un pelapatatas, esta parte que es un poquito más dura, vamos a extraer unas pequeñas tiras. Fijaros, sencillas, muy finitas, nos interesan. Incluso lo podemos hacer a cuchillo también sin ningún problema. Vamos a hacer una prueba para que lo veáis, porque me cuesta un poquito con el pelapatatas. Yo lo hago con cortafiambres, pero ya me imagino que en casa es una máquina un poquito más complicada, así que lo vamos a hacer como si lo hiciéramos en casa. Vamos a cortar, tampoco necesitamos mucho, solo un poquitín. Y sobre esto pues haremos unas pequeñas tiras. Esto lo vamos a pasar por maicena y lo vamos a freír hasta que se nos quede crujiente. Entonces tengo aquí un poquito de maicena normal
Entonces simplemente lo enharinaremos por maicena y nos lo llevaremos a la fritura. Vamos a ver esas fresas, que no se nos vayan a pasar. Fijáis, ya van cogiendo un poco ese brillo y van, si os fijáis, la textura se empieza a ver como si se enmustiaran, ¿no? Un poco. No se tan mustia, simplemente en el calor lo que hacemos es que suelten el agua y se nos ablanden. Entonces va a coger una textura diferente, una textura gomosa en vez de ese pequeño crujiente que tiene la fresa. Y aquí tenemos la sartén del foie, la tenemos bien caliente. Este es el momento, bajamos el fuego y vamos a poner el foie. En este caso he cogido una parrilla, que nos hará un dibujo un poco más bonito. Puede ser una sartén normal o en la plancha si la tuviésemos. Y vamos a ir pasando a freír esta piña. Entonces, en el aceite la iremos echando un poquito con un pelín de maicena. Lo bueno que tiene la maicena es que una vez la fríes aguanta muy bien luego la humedad, aguanta el crujiente más tiempo que la harina. Entonces, para algunos platos, el freírla por maicena hace que mantenga ese crujiente más rato en el plato. Uy, va, que tenemos un accidente por aquí. Si os fijáis, simplemente lo vamos a freír normal en aceite de oliva. Dejaremos que vaya friendo, lo vamos a bajar un poquito para que no se nos tueste demasiado por fuera. Y las fresas ya las tendremos. Las fresas ya las vamos a dejar apagadas con su mismo calor, que se nos acaben de cocinar. Y vamos a pasar a darle la vuelta al foie. Vale, si os fijáis, con la parrilla pues hemos conseguido el efecto un poco de parrilla, que hace quizás un poco más atractivo, ¿no?, el plato. Entonces vamos a marcarlo muy poquito por la otra cara. Y lo que haremos es acabarlo 1 minuto en el horno. 1 minuto, 2 minutos, para que se nos atempere por dentro y se nos quede cremoso, que no se nos quede demasiado cocinado. Entonces lo voy a meter en el horno alrededor de 1 minuto, 2 minutos. Y por un lado, pues prácticamente tenemos ya el plato completo. Voy a quitar estas especias. Os traigo aquí las fresas. Qué pena que no podéis olerlo, de verdad, lo digo muchas veces. Pero te sube el aroma de las especias, del clavo, lo notas todo enseguida. Fijaros, el color, la pinta, es muy curiosa la textura que queda. Es una textura gomosa que la verdad que es muy agradable. Y aquí tenemos ya la piña casi frita. Vamos a dar una vuelta para que se nos quede más crujiente por el otro lado. Y eso nos va a servir un poco a modo de decoración. Voy a preparar aquí un poquito de papel donde vamos a sacar esa piña para que no se escurra. Y así lo pondremos ahí para que no nos coja exceso de aceite el plato, que por sí el foie ya contiene bastante grasa. Entonces, si podemos quitarle algo, pues mejor. Y una vez lo tengamos, lo vamos a sacar aquí. Es muy curioso el contraste de la piña con el foie. Es un ácido dulce que le va muy bien y luego es muy buen desgrasante. Al comer un plato con grasa, la piña es uno de los platos que nos va a hacer que en la boca es uno de los productos que en la boca va a hacer que nos parezca menos grasa la comida. Siempre que acompañemos el foie con hortalizas, verduras, alguna fruta, eso nos va a hacer que sea menos grasiento. Y fijaros, tenemos ya por aquí el foie. Los ingredientes, prácticamente, veis, son 3 cositas, pero de verdad que el resultado yo creo que es espectacular. O sea, no es porque lo haga yo, a mí me lo enseñaron, no es algo mío. Y la verdad que es de las cosas de los sabores que recuerdas tiempo, que no se te olvidan fácilmente. Y lo vamos a hacer muy sencillo. La presentación, vamos a coger el taco de foie, lo vamos a poner y ya vamos a jugar un poco con las fresas. Lo que voy a coger es unas pinzas para no quemarme, que están un poco calientes. Entonces jugaremos un poquito con estas fresas para poder decorar el foie. Pues pondremos, ya que tenemos de varios tipos, pues aprovecharemos a poner mitades. Si os fijáis, se rompe casi solo con apretar con las pinzas de lo blanditas que se nos quedan. Es una textura muy agradable. Fijaros, tenemos por aquí también la canela para que se nos vea un poco. Ahí. Y vamos a aprovechar a poner pues alguna pimentita, ya que la tenemos, incluso un clavo. El clavo lo vamos a poner visual para que no se lo coman. Lo vamos a pinchar aquí mismo y ya que lo quiten. Porque es muy desagradable. El clavo crudo, si coges un trozo, es de lo más desagradable que hay de por sí en la boca. Y acabaremos con los torrendos de piña, que si os fijáis me han quedado crujientes, muy bien. Entonces simplemente pues lo pondremos ya a modo un poco
de decoración. Jugaremos con que mantiene muy bien la forma, con el crujiente. Intentaremos que nos quede un poquito levantado, que nos dé volumen al plato, nos llame la atención desde lejos ya, ¿no? Antes, que mientras nos llega a la mesa ya lo estemos viendo un poco cómo viene. Y fijaros qué sencillez, de verdad que está muy muy bueno, y os aconsejo que os atrevéis a probarlo, que parece un poco raro de primeras, pero es uno de los sabores que ya digo que recuerdan tiempo, que te acuerdas bastante tiempo de él. Y nada, os lo dejo aquí. Este foie con fresas a las 4 especias y con torreznos de piña. Animaros a que lo probéis y nada, hasta la semana que viene.